Le pasamos la palabra a Pablo para que dé la bienvenida a este foro. Pablo, por favor. Gracias, David. Mil disculpas por el retraso, un problema tecnológico nuevamente. Tengo que ya empezar a renovar el equipo. Así es que, bueno, un saludo con todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Leonel, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Diego, Carlos, Pamela, y a ti, David, también por llevar la moderación del mismo foro. Para nosotros, para el Colegio de Arquitectos de Pichincha particularmente, y del Ecuador, también es importante tratar el tema de la movilidad sostenible, ¿cierto? De la movilidad, de la caminabilidad principalmente. Y es por eso que este foro, haciendo un ecuatorianismo, le hemos puesto a pata, ¿no es cierto? Caminar, vamos a pata, vamos caminando de la forma en la que siempre solíamos hacerlo antiguamente, ¿no es cierto? Por nuestras ciudades que, bien o mal, eran más sostenibles que las de ahora. Una ciudad agresiva actualmente, una ciudad que nos ha puesto muchos límites urbanos, muchas barreras en la caminabilidad, lo cual para el Colegio de Arquitectos es importante que pongamos en la discusión estos temas para poder llegar a un cambio integral de las políticas de movilidad en la ciudad, en las ciudades en general. Es fundamental este foro que está vinculado a otros foros que ya hemos hecho y que se vincula también al siguiente foro. No sé si es que sea pertinente o no esté bien, que creo que mencionen de qué va a ser el otro, tal vez después me castigan en el foro de la ciudad, así que mejor me quedo callado. Ya está armado el siguiente foro, pero en todo caso va a tener que ver también con la movilidad sostenible en la ciudad de Quito. Queremos que esto de aquí sea un preámbulo importante para el mismo foro. Así que, bueno, yo quiero agradecerles nuevamente, agradecer a toda la audiencia que está sumándose poco a poco a esta transmisión a nivel nacional e internacional, y desearles de éxitos en el foro, y estaremos atentos a la discusión, a la conversación. Siempre a la misma altura que menciono cada que empezamos un foro. Esto es un foro abierto, democrático, y queremos que se mantenga a esa altura en las conversaciones y discusiones que se generen aquí. Así que, bueno, bienvenidos y continuemos. Gracias. Gracias, Pablo. Con las palabras del presidente del Colegio de Arquitectos, damos la bienvenida a nuestros contertulios, a nuestros panelistas, a Diego Hurtado, a Carlos Campoverde, a Leonel Miranda y a Pamela Mendieta. En el orden de presentación del programa de la agenda, comienza Diego Hurtado con el tema importancia de la caminabilidad en la ciudad. Diego Hurtado Vázquez es un arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, diseñador y activista urbano, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido también coordinador del programa Quito para Todos y fundador de la Asociación de Peatones de Quito. Sus experiencias en este campo, y además es un ciclista convencido. Actualmente es miembro del Foro de la Ciudad y también miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo de Pichincha. Damos la bienvenida a Diego. Por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, David. Un saludo a todos los que están conectados, igual a todos los compañeros de panel. Entonces voy a comenzar, voy a compartir pantalla y a seguir prácticamente con la presentación. Ya, ¿se ve ahí ya una presentación? No todavía. Ahora sí. Ponle en pantalla completa, por favor. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, como el tiempo es corto, voy a ir un poco rápido y espero en este tiempo dejar un poco claro algunos conceptos. Sí, se me ha invitado con el tema de la importancia de la caminabilidad en la ciudad, entonces voy a enfocarme en los principios de lo que es la caminabilidad, pero desde un abordaje también mucho mayor. La caminabilidad es parte de lo que se podría decir la forma de organizar de otra manera la ciudad.
y esa forma de organizar la otra manera de la ciudad. Hay muchos conceptos detrás de eso que los quiero explicar rápidamente. Y aprovechando esto, voy a presentar algunos ejercicios académicos que han hecho varios estudiantes con estos principios, cómo lo han aplicado en sus ejercicios académicos, especialmente de las estaciones del metro. Entonces, bueno, básicamente en esta propuesta de cómo hacer cambios en la ciudad, entran estos 8 principios que se les conoce como los del desarrollo orientado al transporte, que están compactar, densificar, mezclar, conectar, transportar, pedalear, caminar y cambiar. Pero con un abordaje mucho mayor respecto a que cómo digamos, esto se enfoca prácticamente en el disfrute de la ciudad, del ciudadano común, es llegar a tener el mismo valor de uso en cualquier sitio de la ciudad, en lugar de un valor de cambio a través de ciertos indicadores que estos nos pueden hacer que en base a eso podamos inclusive usar como un método de planificación, sea para analizar un barrio o un sector, qué es lo que le falta respecto a cumplir estos indicadores, como también respecto a cómo se pueden aplicar para a la vez lograr equilibrar las deficiencias que se encuentren. Y eso tiene que ver también con temas del derecho de la ciudad, como justamente el tema de la sostenibilidad, y entre esos hay varios puntitos como la vivienda asequible, el tema inclusive de la producción hasta de alimentos dentro de la urbe, y muchas cosas que justamente ahora con el tema de la pandemia se ha visto que son necesarias en los modelos de planificación, y uno de esos es también el de generar comunidades a distancias caminables, distancias que prácticamente tengamos todo a la mano, que es lo que también se conoce en muchos, ahora está bastante en boga la ciudad de los 15 minutos, distancias de 300, 400 metros o máximo 500 metros en donde podemos encontrar de todo a la mano. Y en esos espacios cumplir todos los indicadores que anteriormente se habían presentado. O sea, lo que está a la izquierda es lo que tenemos en Quito como una gran centralidad del hipercentro de Quito, básicamente la zona centro-norte y parte del centro histórico, donde la mayoría de actividades están concentradas en este sitio y la gente vive dispersamente y se va alejando cada vez más, inclusive hacia los valles. Pero con la dependencia del transporte motorizado, como se puede ver abajo, tenemos prácticamente el transporte motorizado, sea colectivo o privado, para realizar sus actividades que tienen que viajar de largas distancias a donde están su trabajo, sus estudios. Entonces es cambiar ese modelo por algo que básicamente implique que cada sector, a distancia caminable a la ciudad de 15 minutos, tengamos la mayoría de cosas a la mano. O sea, conseguir ese cambio es una tendencia que ahora está dando en varias partes del mundo. ¿Y por qué esto? Bueno, dentro de estos indicadores que estaba hablando, hay unos temas justamente que nos indican por dónde debe ir. Esto porque si yo tengo de todo a la mano y tengo una buena densidad de población alrededor de eso, yo puedo conseguir que la gente se quede y comience a hacer actividades en el sector. Pero justamente ahí veíamos que si vamos a densificar hasta dónde y cómo. Este hipercentro donde están las actividades, de acuerdo a los censos de población del 2010, está apenas de 75 habitantes por hectárea. Y como les decía, el transporte motorizado a ese sector del hipercentro es del 47% en automóviles y 47% en la dependencia, casi la mitad de los viajes son a este sitio. Y la gente vive, desgraciadamente, sea al extremo sur, al extremo norte o cercano al centro, pero igual no está en la parte del hipercentro, cercano al norte o en los valles, entonces está más alejado. Una de las cosas que se ve cuál es la causa de que eso no funcione es porque los costos inclusive de vivienda y muchos más no permiten hacer un desarrollo de vivienda asequible. O sea, la gente que trabaja en este sitio no tiene acceso a comprar un sitio de vivienda en estos sitios. Entonces sí es necesario identificar, pero a que esa gente llegue a vivir en esos sitios. Entonces ahí se está planteando, inclusive con estas herramientas de coeficiencia, un montón de cosas que se ha probado, de que se densifique, pero al densificar inclusive se están generando mayores problemas de iluminación, porque no se toma en cuenta las distancias entre los bloques y la parte de luz entre los edificios cuando son, sobre todo en bloques aislados, por más que unifiquen lotes. Pero también investigaciones que hicimos en la universidad, porque por ejemplo el requisito de parqueaderos mínimos, que ahora en algunos casos ya se ha puesto como máximos, encarece demasiado la construcción, inclusive las áreas comunales y las zonas comunales, que junto a las recreativas muchas veces llega a ser 13 metros cuadrados por unidad de vivienda, que encarece demasiado la construcción.
Hicimos pruebas con esto y vimos que se podía bajar bastante los costos para acercar a la gente a vivir en el centro mismo con los precios de mercado de los precios de los terrenos en ciertas zonas, que es lo que van a ver con los ejercicios de los estudiantes. Esto implica que se debe hacer cambios justamente en la zonificación, en la normativa, en eliminar estos requisitos de parqueaderos e inclusive en las formas de ocupación de suelo para densificar de acuerdo a los tipos de lotes y de acuerdo al sector. Ahorita que están en un cambio del PUCS, algo de eso entiendo que lo están tomando, han hecho consultas, pero es una oportunidad para cambiar esto para poder realmente equilibrar estos indicadores que se prestaban anteriormente. Entonces se parte de unos indicadores que se puede llegar y en base a eso cómo hacer los diferenciamientos. Y esto de llegar a tener vivienda asequible, además debe ser con una propuesta que sea ambiental, social y económicamente sostenible. O sea, no vamos a densificar simplemente por densificar, sino que además de eso, con mucho piso permeable, áreas verdes, arborización, y que la gente que viva ahí genere economía ahí y se quede inclusive poniendo sus negocios de ahí, sus emprendimientos de ahí, su producción lo haga ahí, aparte de trabajar y estudiar en las cercanías. Entonces hay otros indicadores, por ejemplo, que por lo menos se necesitaría que se llegue a una densidad mínima de 200 habitantes por hectárea, porque esto permite el desarrollo de estos emprendimientos locales. Los equipamientos ya son a escala barrial porque hay la suficiente gente para poner equipamientos que no necesita hacer los megaproyectos de mega equipamientos que dividen sectores, sino más bien pequeños. Y todo esto redundaría en la dependencia del transporte motorizado. Y como vuelvo a recalcar aquí, dos factores, eliminar los parqueaderos y las zonas comunes, y una forma de mejor óptima de ocupación de suelo de la central, en donde los bloques no sean más de 16 metros de profundidad para tener luz por un lado y el otro, y con eso no estar después improvisando patios internos para tratar de captar luz y cuando son de mucha altura igual no funciona, y una relación de proporción de máximo 2:1 en altura. Son cuestiones ya muy cuantificables, muy medibles, y que si se aplican, hicimos ejercicios en la zona de Ñaquito, veíamos que se puede tener una excelente densificación, mucho más que con la zonificación actual, e igual en otros barrios que hemos aplicado con los chicos que vamos a ver a continuación. Y también una buena mezcla de usos que se basan básicamente en tener por lo menos un 20% de otros usos y máximo un 80% de residencialidad en ciertos sectores, y asimismo un máximo de 60% de usos diferentes al residencial y un 40% mínimo de uso residencial. Entonces, como ven, todo eso prácticamente implica indicadores, son clarísimos de cómo se debe llegar a tener esta proporción para ir haciendo estas mezclas. Hay un ejemplo de que tomando en cuenta 24 metros cuadrados por habitantes más los otros usos, se necesitaría 30 si es el 20, pero si es digamos el 50-50 implicaría 40 metros cuadrados, y si es el 60 de otros usos, solo 50, el 40 el residencial, llega a tener estas proporciones que se pueden calcular rápidamente cómo puede llegar a densificarse un sector. Esto complementado a estos principios de caminar, que son básicamente accesibilidad universal, seguridad, confort, habilidad, diversidad y conectividad y continuidad, y además de eso un gran índice de conexión, que también son medibles y son prácticamente, ya están indicados en algo en lo anterior, pero voy a resaltar. Tendríamos una ciudad caminable, una ciudad que puede tener muchas ventajas para vivir y todo en las cercanías. El tema de accesibilidad universal con señales podotáctiles y ahora inclusive con las aplicaciones donde te indica por dónde llegar y a dónde llegar, y con cuestiones de podotáctiles tanto horizontales como verticales, en los cuales una persona no vidente pudiera circular por toda la ciudad sin depender de otra persona, porque puede guiarse, si leyeron el ensayo de la ceguera de Saramago, justamente el caos que se presenta porque todos comienzan a perder la vista. Ahora es posible, si se siguen estos requerimientos, para todas las personas, incluidos no videntes, y puedan disfrutar de la ciudad. Lo mismo el tema de rampas, vados y la continuidad en las aceras y los cruces para las personas en silla de ruedas. Eso también genera la seguridad de los peatones cuando se cortan los cruces y los cruces ya no son tan anchos, sobre todo para los abuelitos. Y también el tema de la seguridad, que no solo es vial, sino también la percepción de seguridad. Ahorita se habla mucho del urbanismo de género, las mujeres son de las más afectadas justamente en el tema de la ciudad por el tema de la seguridad, que tiene que ver con la permeabilidad de las plantas bajas y el contacto visual y la cantidad de gente que vive y ocupa esos espacios para generar espacios seguros. El confort básicamente tiene que ver con arborización, sombra y espacios donde prácticamente se disipe estas islas de calor, que tiene que ver también con todos estos elementos de pisos permeables, materiales que se usan tanto en las fachadas como
Entonces, todo eso es complemento de la caminabilidad. La diversidad ya veíamos esto de la mezcla de usos, pero además de eso, vivan diferentes edades, haga diferentes formas de ver los espacios, aprovechar inclusive esa diversidad de que te encuentras a la vuelta y tienes una plazoleta, un rincón distinto, o sea, que no sea todo el mismo repetido, sino que se comience la gente a crear por su cuenta su propia diversidad, porque ahí pone su característica de lo que ellos quieren vivir y cómo inclusive vivir y dentro de algunas cuestiones básicas que se ponen de acuerdo en los barrios pueden tener un montón de condicionantes para hacer ese mundo diverso, dentro de eso también biodiverso y además divertido, o sea, todos esos juegos de palabras que llevan al tema de lo de la diversidad. Y tamaños de manzanas que desgraciadamente en la zona norte y en la zona sur, en la zona de extensión se han crecido demasiado porque son demasiado grandes que de generar posibilidades de conectarse a través de interiores de manzana y con modelos de gestión que a la persona que se les propia o en el momento que hace un proyecto se le puede dejar de pedir de que haga una conexión interesante para conectar dos manzanas grandes, como por ejemplo lo que pasó cuando se hicieron esos parqueaderos en la República de El Salvador para los supercines. Se creó un callejón que ahora conecta mucho mejor la República de El Salvador con la 6 de diciembre, con el Megamaxi. Desgraciadamente no aprovecharon para darle permeabilidad y contacto visual a ese corredor, pero ahora sí es más fácil conectarse por ahí, por medio de la manzana, que antes era mucho más larga. Y la continuidad, como pueden ver en este gráfico más a la esquina, tanto en el ciclista, el peatón, con la accesibilidad universal, los vehículos, en los giros y todo debe seguirse prácticamente en base a un patrón. Y esa continuidad se facilita simplemente si organizamos con pocas reglas las aceras, donde una franja de circulación siempre debe estar libre de obstáculos y en esa franja de circulación inclusive está limitada por las señales podotáctiles horizontales al borde de la fachada, a la franja de borde donde puede haber una extensión del comercio al interior del comercial o inclusive una transición con vegetación y arbustos y jardineras que permite un aislamiento de las casas que están en línea de fábrica si es residencial, una franja de servicios donde puede ir el kiosco, la parada del bus, donde va parqueada la bici, donde va la urbanización y todos los elementos de servicio de la ciudad, la nomenclatura, y una de seguridad que es la transición hacia donde va el tráfico rodado, además de que, bueno, ya hay espacios para circular en bici, para parquear los autos, para circular con los automóviles, y que puede ser inclusive de una forma estandarizada para que la ciudad se siga prácticamente dando continuidad, en base hasta inclusive tener ductos ya listos para el soterramiento de cables y un montón de elementos más que pueden transformarse. Pues con eso se puede conseguir básicamente y fácilmente ciudades arborizadas, muy organizadas, en base a esto que tocaría cambiar lógicamente muchas cosas de la ciudad, pero se ve que esto es mucho más barato y económico que seguir haciendo vías, viaductos y tantos proyectos que la municipalidad le pone como prioridad. Un ejemplo de estos principios y este manual que se hizo respecto a estas aceras con los bordes en la Mariscal, donde ya en sí es uno de los sectores más caminables de la ciudad, pero puede mejorar mucho más. ¿Y cómo puede transformarse en el tiempo? Si eso se va dando poco a poco, paulatinamente, porque la necesidad del automóvil se va reduciendo hasta poder llegar a tener prácticamente sitios donde ya prácticamente el automóvil es un invitado, pero la prioridad viene en el caso de una calle local o en el caso de una colectora. Entonces, si se ponen metas, de hecho está hecho de acuerdo a la visión 2040 que se programó, cómo podría transformarse del 2019 al 2040 calles respecto a aplicar estos principios. Inclusive ya si se va arborizando todo esto, se va teniendo más permeabilidad, que es uno de los proyectos prácticamente que el colegio quiere impulsar, llegar a tener la red verde urbana. En el 2019 solo tenemos algunas islas verdes de grandes parques urbanos y pequeños parques barriales, que después con el tiempo se pueden ir prácticamente arborizando hasta llegar prácticamente en el 2033 y al 2040 a tener una ciudad verde. Esto también se aplicó en el concurso del corredor metropolitano. Diego, te queda un minuto. Ya, y ahorita rápidamente en ese minuto les voy a presentar los ejercicios de los estudiantes alrededor de las estaciones del metro. Este es de la Magdalena, donde se aplican estos principios, se ve las alturas que se propone, y aquí algo interesante, solo me quedo un ratito porque se mantienen los silos, que desgraciadamente lo están derrocando, estos de acá ya los derrocaron, como un centro cultural, y esto como es de frente a la estación del metro, debería vivir mucha gente, y ahorita sí sigo pasando.
Rápidamente para continuar. El mismo de la Magdalena, este de Iñaquito, frente a la estación de Iñaquito, donde se genera una conexión de manzana, como les decía, al interior, y a eso se les compensa con más altura a los que se ven en ese espacio, por ejemplo. Esto es en la Y, justamente en el sector de la Y. Aquí se puede ver inclusive la Plaza de Toros y el terreno de la estación del trole de la Y, donde, cómo se puede actuar. Más del frente a la Y, unos terrenos que son ahora concesionarias de automóviles, donde debe vivir gente y no debe tener ese uso. Algunas vistas que hicieron los estudiantes. Y aquí a continuación tenemos, por ejemplo, en la Morán Valverde, también con los mismos principios frente a la estación de la Morán Valverde. Cerramos, Diego. En el Labrador, con eso terminamos, donde prácticamente también se termina en la estación del Labrador del metro, con esa propuesta y llegando a buenas densidades y a precios asequibles. Con eso termino y gracias y disculpen un poquito por el tiempo. Gracias, Diego. Ya dejo de compartir pantalla. Gracias. Como ustedes ven, hay una presentación inicial que nos da el marco por el cual vamos a seguir con el siguiente expositor. Carlos Campoverde está atendiéndonos y va a presentar la problemática de su ciudad, de Ambato, que es muy especial por su topografía y su dinámica urbana. Carlos Campoverde Sánchez es también un arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, especializado en gestión y valoración urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña y en docencia universitaria en las áreas de arquitectura y urbanismo. Se desempeña como consultor y gestor de procesos de planificación en obras públicas y catastro, con experiencia principalmente en movilidad, transporte y actualmente es también docente de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Tecnológica Iberoamérica en la ciudad de Ambato. Carlos, bienvenido. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, David, por la presentación y muy buenas tardes con todos. Agradecerles por el espacio y asimismo poder tener este diálogo, ¿no? Pues efectivamente de lo que se está realizando como Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño acá en la ciudad de Ambato. Voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si se puede observar. No todavía. Ahora sí, dale. Perfecto. Pues bien, lo que me voy a centrar justamente, y gracias a la invitación, pues ha sido mostrarles ciertos ejercicios que académicamente hemos venido realizando con la institución dentro del marco de colaboración entre varias instituciones, que ya las mencionaré, y justamente quise tener este principio, este diálogo inicial, pues con esta representación pues, de esta imagen de Escher, en donde está representándose efectivamente el tema de la integración, perdón, entre estos tres principios que está fortaleciéndose bastante en el tema académico, ¿no? Dentro de la facultad y todas las universidades que se están desarrollando en el Ecuador, el tema de la investigación, la docencia y el servicio comunitario, que es como el principio fundamental para poder desarrollar todos los ejercicios académicos. Ya lo estábamos viendo justamente con mi antecesor en todas esas propuestas, ¿no? Y efectivamente es lo que nosotros queremos desarrollar, pues a partir de ese principio, de esa integralidad entre todos estos elementos, pues poder tener la interacción y sobre todo la ejecución dentro de estos escenarios, ¿no? Nosotros estamos trabajando tácitamente en el sector de Ambato, pues efectivamente todo el cantón y toda su complejidad que está desarrollándose, pues a partir de todos sus componentes de la población, de los elementos, de todas las condiciones que están existiendo en el territorio. Y es por eso que nosotros, o al menos les quiero hablar brevemente en el tema de este nuevo cambio y de esta nueva mentalidad que estamos desarrollando en el tema de la movilidad. Pues bien, en estos contenidos, ¿no es cierto?, que hemos venido desarrollando en el tema del sujeto, o al menos todo lo que comprende al individuo para poder realizar sus actividades en el desarrollo en el entorno urbano, tanto rural como urbano como rural. Entonces, esta movilidad justamente demanda condiciones. Y ahí es donde nosotros empezamos a observar justamente estas problemáticas que tienen que ser evidenciadas. Efectivamente, hay un problema, pero no se está expresando dentro de qué cantidad o bajo qué magnitud está este problema. Es por eso que nosotros ya a partir del nuevo concepto, y por eso lo he catalogado de esa manera, como ese paradigma, para poder cambiar esa mentalidad, poder tener una mayor inclusión dentro de los procesos de planificación,
y sobre todo que sean participativos desde las instancias más pequeñas, en este caso de las personas o de los estudiantes que están teniendo ese desarrollo para poder capacitarse como profesionales. Entonces, es por eso que nosotros hemos desarrollado algunas actividades. Quiero ser muy breve y en honor al tiempo, puesto para no extenderme mucho, a abordar los puntos 3 y 4, que en este caso, brevemente, el punto 1 y 2 tienen una referencia al tema de las relaciones y entender las dinámicas urbano-rurales en el contexto del Cantón Ambato y cómo se está desarrollando justamente todos esos indicadores para entender de que existe una magnitud rural que necesita de los servicios de la urbanidad y cómo estas dinámicas están interviniendo dentro del escenario urbano. También entendemos como un proceso de conurbación, o al menos esta integración de estos dos territorios rurales entre Atahualpa, Izamba y Ambato, que están generando un componente más complejo, ¿no? Y justamente esas demandas que están existiendo entre integración, pues están existiendo ciertas condiciones que están llamando la atención para poder tener una intervención. Realizamos justamente un ejercicio, brevemente les muestro, en el que hubo una intervención de este territorio a partir de los estudiantes con personerías internacionales que supieron dar su tutoría, pues, y sobre todo la visión de cómo poder integrar estas relaciones. Les dejo brevemente los links aquí para que ustedes puedan observar los resultados, porque también se obtuvo una encuesta, los chicos tuvieron esa relación con las personas de estos territorios rurales y hubo una encuesta, ¿no? En el tema de transporte, de percepción del espacio público, de movilidad, inclusive de servicios públicos. Y allí es donde los chicos empiezan a evidenciar cuáles son las necesidades reales. Y así llegamos a un estudio en donde a partir de cierta integración de ciertas instituciones, en este caso Grupo Faro, la Universidad Tecnológica Indoamérica, se hace una relación y el mismo gobierno local, en este caso el GAP, pues empieza a realizarse una integración y una dinámica de poder evaluar el espacio público caminable, ¿no? Y como resultado tenemos un mapeo en donde se registra a partir de una metodología que justamente una compañera de la Universidad Central, María José Freire, pues compartimos todo ese conocimiento para poder generar esta evaluación, estos indicadores, para conocer en dónde está, en qué estado se encuentran pues justamente las aceras, para poder tener esa integración, o sea, esa visión, perdón, de integralidad en el espacio público y saber cuál es el estado, ¿no? Y asimismo poder entregar este insumo al municipio para que pueda tener ese uso. Lo importante y lo jerárquico de este proceso pues fue bastante favorable para los estudiantes, puesto que ellos desarrollaron el intercambio de roles y experimentaron pues efectivamente esas condiciones de poder limitarse en el espacio público. Tuvimos la participación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ambato, en donde efectivamente personas con discapacidad realizamos un recorrido por las calles de la ciudad y tuvimos cierta dificultad justamente en poder desarrollar algún cruce, en el tema de movilizarnos por una acera, y así esas condiciones justamente fueron evidenciadas por los estudiantes. Entonces, ese proceso que los chicos tuvieron como para poder experimentar esas condiciones fue productivo, para que ellos puedan pues tener en condiciones unas propuestas que fueron también partícipes dentro de este mismo proceso. Y esas propuestas pues también están registradas dentro de este marco. Aquí les dejo el link también para que puedan acceder. Derivando un poco más de ese proceso de caminabilidad y entendiendo un poco más que el centro humano es donde se desarrolla justamente por los servicios que contiene el centro de Ambato, contiene como que mayor capacidad y soporte de movilidad y de gestión dentro de este perímetro, pues realizamos un segundo ejercicio en donde ya entendemos pues la particularidad del territorio y sobre todo de los integrantes o los actores barriales. Y se desarrolla pues efectivamente un recorrido en el que se identifican 3 puntos de poder intervenir en un sector, un territorio urbano, ¿no? Se les desagrega a los muchachos en grupos para que puedan participar tanto como con un tutor de la universidad como con un especialista. Contamos con personas como Diana Orellana, también integramos Cristina Benalcázar, 8 arquitectos, y ellos nos ayudaron pues efectivamente a tener esta capacidad de poder entender el espacio público y lógicamente nosotros teníamos el proceso y la dirección de poder ejecutar estas propuestas. Pues los equipos hicieron ejercicios, ¿no? En una primera instancia, reconocieron lo que es el territorio y fueron justamente al sitio, a las calles, a poder circular y justamente poder desarrollar este ejercicio de poder hacer la encuesta, la entrevista, encontrarse con las personerías del barrio. Entendieron también que fue
como antecedente se tenía pues este registro de la paralización en el país. Y allí los barrios, por la inseguridad que se tornó en ese instante, las personas organizaron grupos de WhatsApp y esas personas de alguna manera ya tenían una integración. Entonces los chicos también pudieron hacer ese link directo y poder tener ese diálogo con las personerías del barrio y poder integrarse un poco más, poder tener un diálogo más participativo. Y sobre todo del interés de que ellos tienen el propósito de poder intervenir esas localidades y los puntos o las localidades donde ellos propusieron. En una segunda instancia se desarrolló unas capacitaciones a partir de todas las personas que estuvieron integradas como especialistas y talleres de trabajo, ¿no? En donde los estudiantes desarrollaron o desarticularon todas las problemáticas que encontraron, seguían en contacto y en diálogo con las personerías del barrio para poder tener en cuenta qué es el aporte, cuál sería el aporte que puede ser efectivamente para el tema de las propuestas. Y lamentablemente este proceso que nosotros iniciamos como una práctica primero académica y que tenía una evolución a una intervención en el sitio, se restringió por este tema de la restricción y de la cuarentena que ya inició, ¿no? Entonces, justamente en ese proceso ya no se pudo evaluar, sobre todo los proyectos que fueron evaluados por los especialistas, hubo unos ganadores y se tenía la intención de poder generar esta propuesta. Es importante. Y creo que dentro de este marco, poder entender esos procesos, ¿no? Justamente porque es la integración entre los diferentes actores y sobre todo el poder particularizar ese conocimiento a los estudiantes para que puedan entender qué es lo que se requiere para las diferentes para las múltiples propuestas que ellos quieren o que tienen intenciones. Y allí es donde justamente en este entorno de lo que estamos manejando como Ambato, a este territorio Ambato, pues existen, ¿no? Estos importantes elementos dentro de lo que es academia, los laboratorios urbanos, que también está existiendo un link directo en el ámbito de poder fortalecer capacidades y poder entender también el territorio y fomentar la investigación aplicativa. Entonces, eso también justamente es de lo que estamos evolucionando y estamos realizando esa conexión. El tema del gobierno local y es importantísimo porque también esa gestión y esa facilidad de poder generar la propuesta. Me parece formidable desde el gobierno local, ¿no? Que está también enterado y sobre todo tiene esa particularidad de generar esa gestión y hemos tenido unos buenos diálogos y unos buenos acercamientos para poder generar este tipo de motivaciones y sobre todo de intervenciones. Y sobre todo el tema también de la población directa, ¿no? Los beneficiarios, que muchas de las veces a los estudiantes les involucramos este proceso de capacitación, de inducción de conocimiento, de poder entender las dinámicas y los territorios bajo muchos conceptos y contenidos, pero sobre todo nos olvidamos de esa participación local, de justamente sus agentes que son los beneficiarios o son los interventores de este tipo de proyectos y propuestas, ¿no? Y quiero ahí hacer un link también con lo que se está desarrollando dentro de una propuesta que está trabajando justamente un estudiante y ahí hemos venido a intervenir, o sea, se ha venido a detectar un poco cómo se participaría este tema de acciones con la colectividad desde la virtualidad. Y hay muchas limitaciones que se han venido a presentar. Justamente el tema del COVID creo que es una etapa que nos ha venido a mostrar muchas experiencias nuevas para poder desarrollar metodologías variadas, ¿no? Y este tema de la virtualidad, aquí hay un resultado preliminar de los levantamientos y de las reuniones que se están estableciendo. La participación es bastante baja, pese a hacer los comunicados vía Carlos, te quedan 2 minutos. de Messenger, de muchas localidades. Pero bueno, se está obteniendo resultados y aquí existen incluso unas integraciones de ciertas gráficas que los mismos pobladores, los niños, están teniendo esa participación. Y allí es donde también se quiere como que abordar ese punto crucial de poder entender que la participación infantil y la participación adulta también es importante dentro de estos elementos, ¿no? Para poder concluir esta etapa, pues quiero enfatizar en algunas conclusiones. Creo que ese tema de que los estudiantes puedan tener la experiencia participativa y de vivir las condiciones, pues es importante para que ellos puedan tener una proyección futura en lo que quieren realizar y no solamente generar esas propuestas de escritorio, ¿no? Pues también algo que me parecía importante,
que el tema del urbanismo táctico, si bien se está desarrollando y se está interviniendo de muchas maneras en diferentes territorios, no entender de que solamente es el componente puntual el que se está interviniendo o solamente se está beneficiando. Viene de unas ideas más generales en donde tienen esa participación de integrar la ciudad, no solamente un elemento, un barrio o solamente un cruce, ¿no? Entonces, eso también creo que es difícil poder llegar y hacer entender en todas las múltiples actores, ¿no? Y el tema de la coparticipación en todas las propuestas creo que es también válido para poder generar una participación más activa, poder tener unas propuestas más verídicas y sobre todo fomentar la integración del registro y manejo de datos desde los mismos pobladores para el beneficio de ellos, ¿no? Eso con respecto a mi presentación, les agradezco mucho. David. Gracias, Carlos. Estamos con los tiempos muy medidos, me parece muy bien. A este punto, el foro continúa con la presentación de la arquitecta Pamela Mendieta, que trata sobre el tema es pacificando las calles hacia la ciudad de los 15 minutos. La imagen, perdón, ¿me están escuchando? Ahí algo pasó. Sí, pensé que iba a hacer la presentación también. Listo, ya estoy. Sí. Bien, Pamela Mendieta Molina es una arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, con una maestría en diseño de espacios urbanos arquitectónicos y movilidad por la Escuela de Diseño de Barcelona. Además cuenta con especialización en permacultura en el Centro de Permacultura Tinku y en el Instituto de Investigaciones de Permacultura de Australia. También especializada en accesibilidad universal y urbana por el Instituto de Accesibilidad de Lima. Al momento cursa la maestría en Derecho, Convención y Gestión Pública en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Damos la bienvenida a Pamela con un tema tan interesante que nos va poniendo en otro escenario de las exposiciones anteriores. Adelante, Pamela. Muchas gracias, David. Buenas tardes con todos. Agradeciendo por el espacio y agradeciéndoles a mis antecesores también porque me pusieron un poquito más sencillo todo el tema, conversar de la caminabilidad y de las dificultades que también estamos teniendo por la época que vivimos, ¿no? Esta tarde tengo el agrado de comunicarles y de presentarles el proyecto piloto APA, Aceras Accesibles y Plan Árbol del Colegio de Arquitectos de Pichincha, que tiene la intención de ser un proyecto de desarrollo urbano sostenible y de movilidad sostenible. Va a ir de la mano también en la lógica de soluciones basadas en la naturaleza y en el entorno urbano que se conoce como el Nature-Based Solutions, donde empezamos a recuperar la naturaleza en la ciudad. Este proyecto ha ido de la mano de varias organizaciones de la sociedad civil que nos han apoyado en este proceso, un poco en reemplazo de los vecinos que no hemos tenido la posibilidad de tener un contacto directo aún por la pandemia. Este proceso de colaboración de este proyecto viene de unas lógicas de activismo de algunos años ya, que se juntan el año pasado para lograr una sinergia con unas lógicas propias del Colegio de Arquitectos desde el Plan Árbol. Y en el año pasado, con este organismo táctico que se dio, más de este año, con las circunstancias de la pandemia, se empieza a tejer esta integralidad del proyecto APA y, como les mencionaba, se genera esta sinergia con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué APA? ¿Por qué aceras accesibles, plan árbol? Estos dos elementos olvidados en el diseño y la planificación de la ciudad, la caminabilidad y la arborización, es algo que nos preocupa mucho como base del diseño urbano de la ciudad. Y este proyecto a la vez logra ahora tener también un contacto muy importante con el municipio de Quito a través del laboratorio urbano Iñaki. El proyecto está ubicado, la intervención que se quiere hacer está ubicado en la parte del hipercentro norte de la ciudad, entre las avenidas Naciones Unidas, Amazonas, Atahualpa y 10 de agosto.
que en su momento, como podemos ver en el mapa de 1939, era una zona bastante abandonada todavía, donde podemos ver que este trapezoide de aquí es la Mariscal, el Ejido, un poco venimos hacia la Alameda, el centro histórico, el Panecillo, ¿no? Pero lo que quiero recalcar con esta imagen también es la existencia fuerte de la quebrada de Rumichaca que pasaba por esta zona. Este puntito rojo que vemos aquí es el Colegio de Arquitectos justamente. Y esta es una de las razones principales por las que el proyecto se enfoca en esta idea de Nature-Based Solutions y además el colegio participa como un vecino y actor importante del proyecto. Un poquito nada más de historia que el arquitecto Alfonso Ortiz tuvo la gentileza de compartirnos en su repaso, que la palabra Iñaquito, de la que viene Iñaquito, significaba Quito el Hermoso o hermosura de Quito. Y es algo que realmente quisiéramos que todos los vecinos de la zona empiecen a abrazar, ¿no es cierto? Y que podamos tanto rescatar la idea de la quebrada como la lógica de la hermosura de esta zona, ¿no? Como bien conversaban también un poco, no voy a plasmar mucho en este tema, pero claro, estamos viviendo una emergencia sanitaria, pero vivíamos ya una emergencia climática a la que deberíamos estar atendiendo. Muchos de estos problemas que tenemos en general en la ciudad y en particular en la zona, falta de cruces seguros, demasiada prioridad al vehículo privado, contaminación y todos estos problemas de permeabilidad de islas de calor que se nos presentaron antes, ¿no? Entonces, el tema de la movilidad, sí quisiera nada más rescatar que en Quito tenemos un alto porcentaje de población que se mueve de otra manera, que no es del auto privado, pero tenemos una movilidad ineficiente al ocupar un 80% del espacio público está ocupado por estos vehículos privados y apenas el 20% se tiene para el 75% de la población. Es un problema grave. Y recalcar que en la zona, como un poco mencionaba Diego también, la parada de Iñaquito, que está en la parte norte del sector del barrio, tiene esta conexión muy fuerte también con la parada del trolebús, que se convertirá en un corredor interesante para el polígono, ¿no? Para el barrio Iñaquito. Entonces queremos impulsar que la comunidad pueda empezar a visibilizar este barrio de otra manera. Tenemos algunos problemas como los muros ciegos y quisiéramos empezar a trabajar que esto se retire, ¿no? Y que la movilidad integral y conectada empiece a pasar y que nos podamos identificar con estas nuevas lógicas que se están presentando para el barrio. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? A través de la accesibilidad universal, creando una red caminera que será parte de la recuperación del espacio público vial. Evidentemente, la lógica de la caminabilidad, que lo hemos conversado previamente también. La reinserción de la naturaleza en el espacio, la conectividad. Esta lógica de tener un carril compartido con bicicleta en una zona 30, un único carril, del cual muchas de las calles que tenemos que son doble vía se transformarían entonces en un solo carril donde recuperamos este espacio para la red caminera. Dentro de estos objetivos, como decía, tenemos esta idea del uso, ¿no es cierto?, del espacio público, cómo lo vamos a cambiar, esta lógica de pacificar, de convivencia, la priorización hacia las aceras y la accesibilidad como tal, y la importancia de la permeabilidad en el barrio. Queremos aportar a estos 6 objetivos de desarrollo sostenible, tanto en temas de género, en temas de reducción de desigualdades, cambio climático, ecosistemas, las alianzas, que son muy sumamente importantes para el proyecto, ¿no? Dentro de estas, la inicial que les comentaba, con el equipo APA como tal, que ha dado fuerza a la base conceptual y de imágenes que nos puede ayudar a socializar también con el barrio de una mejor manera. La firma de un memorando de entendimiento con la Secretaría de Territorio y Movilidad y todo el apoyo de la Secretaría de Ambiente y la EMOP. Algunos vecinos, algunos gremios, empresas, emprendimientos también de la zona, que son sumamente importantes, y tenemos también el compromiso grande de consolidar este barrio como una comunidad para que todo este proyecto pueda ser sostenible en el tiempo. El Colegio de Arquitectos, como un vecino de este barrio, ha tomado acciones importantes donde se hizo la creación de una nueva plaza en la esquina de la Ignacio San María y Juan González.
que además se tumbaron unos muros que antes eran ciegos y que hoy muestran de manera hermosa estos arupos, y este molle también permite que luzca en la ciudad. La semana pasada, el viernes, tuvimos la oportunidad de hacer un prelanzamiento del proyecto desde el Parking Day, como conmemorativo también del año pasado que teníamos, donde se pudo además disfrutar de esta nueva plaza, que les invitamos a todos los vecinos de la zona puedan disfrutarla también. El proyecto tiene algunas fases. Estamos en este momento en la fase 1, donde estamos impulsando la activación de los vecinos, de los aliados, ¿cierto? Tenemos baja inversión, es todo este tema de urbanismo táctico que conversábamos, pero se quiere ya iniciar con el apoyo del EMOP a trabajar en este tema de accesibilidad inmediata con la realización de obras de las esquinas rebajadas en todos los cruces del polígono. La intención posterior, les voy a conversar un poquito de esto del corazón del barrio, que se propone este bulevar de Paseo de la Quebrada, con una lógica de caminabilidad, pero también ambiental, como habíamos hablado. Como una tercera fase, este tema de muchos de los lotes baldíos que tenemos en la zona, que es importante también eliminar esos muros ciegos, y la consolidación que decía de la comunidad a través de ejercicios colectivos, como son los huertos urbanos, el compostaje y el reciclaje. Entonces, por eso no me voy a demorar mucho, porque es un tema justo de seguridad vial y de accesibilidad, que es lo que estaba mencionando antes, con una lógica de que esta calle de aquí, la verde, es el bulevar de la Quebrada, Paseo de la Quebrada que se propone, y la lógica de unos cambios unidireccionales de la vía para generar esta red caminera con un carril pacificado. Todavía tienes 4 minutos. Ya, muchas gracias. Entonces, esta propuesta de este corazón de manzana que decimos que le llamamos Paseo de la Quebrada, tiene esta intención de ser este punto de encuentro entre los vecinos, y que podamos reinventarnos un poquito este espacio que en principio se siente abandonado, y que lo podamos recuperar y empoderarnos, ¿no? Empezar a vivirlo de otra manera, sobre todo con esta lógica que mencionaba antes también, de cómo devolver esta lógica, no rural necesariamente a la ciudad, pero sí de este hábitat, ¿no es cierto?, que nos pueda devolver la flora y la fauna que solíamos tener en este espacio. De la mano de la Asociación Ecuatoriana de Arboricultura y Biodiversidad, hemos trabajado unas especies que son nativas del sector, y esperamos poder implementar esta parte del proyecto de lo más cercano a estos aportes. Se ha creado también esta lógica de un mobiliario modular que nos permita tener diversas intervenciones para estancias, para parqueos, para mesas, ¿no es cierto?, que nos pueda empezar a habilitar este espacio del Paseo de la Quebrada. El resto del polígono tendrá también algunas intervenciones que vamos a ver, y aquí se puede visibilizar un poco los parquitos que les llamamos, que son estos espacios recuperados de calzada, de parqueadero, que es lo que tiene que ver justamente con el Parking Day, que es lo que significa cambiar un espacio de parqueo por un parque o un espacio para la gente. Tenemos estos espacios de estancia, espacios para comercio, más flexibles, pero con cubierta, y espacios también de parquitos lúdicos. Aquí podemos ver esta calle, es la Núñez de Vela, el Colegio de Arquitectos se encuentra en este espacio de aquí, y la intención es que este carril compartido con la bicicleta, vehicular y bicicleta, pueda estar separado por esta zona de parqueo y parquitos de la red caminera, que permita un cruce más seguro para todos, ¿no? Esta es una imagen de un parquito de comercio, que es una extensión con la lógica de incluso reactivación económica, para poder avanzar en algunos temas también ya de esta reactivación en general que necesita la ciudad. Un parquito de estancia con los parqueaderos de bicicleta también, un parquito lúdico que permita también ya la reinserción de los niños y un poco de autonomía y seguridad para ellos también. Aquí se ve la red caminera, que tendrá también este contacto con los espacios de aquí. Esta es otra vista desde el otro lado del Colegio de Arquitectos, que aquí muestra un poco lo mismo, pero queríamos resaltar la posibilidad que nos permite la propuesta para que tengamos cerca de todos los cruces
la posibilidad de tener parqueaderos accesibles al tener el acceso directo a la red caminera. Eso sería todo. Les agradezco mucho la idea, la invitación a todo el barrio a pensar un poquito en esta propuesta. Estamos en el Colegio de Arquitectos a las órdenes también para poder comunicar y conversar cualquiera de los temas que se han expuesto. Quisiera tal vez nada más aprovechar un segundito e invitarles a todos a los talleres que estamos teniendo como parte de la socialización y sensibilización, sobre todo para el proyecto APA. Y el sábado 26 tendremos un taller con los vecinos del barrio de 9:30 a 12:30, que nos encantaría que nos pueda acompañar más personas de las que ya están inscritas todavía. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Pame. Nuestra actitud, estamos con el tiempo muy bien. Así que es el momento de cerrar esta parte de presentaciones temáticas con la conferencia de nuestro colega colombiano, que está listo, Leonel Miranda, quien es un arquitecto también y magíster en gestión urbana por la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente cursa la maestría en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externa de Bogotá. Ha participado en proyectos de desarrollo urbano, movilidad, patrimonio, espacio público, equipamientos urbanos y cultura ciudadana en 20 ciudades de Colombia y América Latina. Ha sido gerente del convenio del PNUD para el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, de proyectos como el exitoso Al Colegio en Bici, actividad para el ordenamiento del entorno del aeropuerto El Dorado, un proyecto importante urbano, el clúster de Ciudad Salud y la renovación urbana del centro de Kendama, entre los más importantes y que tienen que ver con el tema. He tenido el privilegio de trabajar con Leonel, más de un buen amigo, es un profesional de primera línea. Bienvenido a nuestro foro, Leonel. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al colegio por la invitación y a David con la generosidad, como siempre. Siempre que hemos podido compartir con los colegas ecuatorianos ha sido un aprendizaje. Hoy, con el pretexto de la caminabilidad, voy a tratar el tema desde la perspectiva de la política y de la gestión. He visto unos ejemplos buenísimos desde la academia, desde el manejo de datos, desde el diseño urbano, desde el proyecto urbano. Lo que quiero compartir lo ve como un problema de agenda pública. Y desde ese punto de vista, no sé si la presentación está ahí o la comparto. Voy a compartirla. Yo tengo un video que quiero que en algún momento que lo pasemos. ¿Ahí se alcanza a ver la presentación? Sí, ahí está el video. A ver si está la... Sí, dale. Ok. Está la presentación y el video, yo les aviso para que lo proyectemos, que es de 3 minutos, que habla más de lo que yo pueda explicar. Voy a centrarme en un proyecto que es de iniciativa pública, porque junta algunos aspectos que tienen que ver con la movilidad activa. Y lo que es el problema del equipamiento escolar, el tema de la pedagogía, lo que es una ciudad educadora y una ciudad para niños, y lo que es un modelo de gestión integral de proyecto urbano donde la infraestructura es un componente, pero no es lo único. Y eso es una reflexión muy interesante para nosotros como arquitectos, para mirar cuál es el papel que tiene la infraestructura y cómo nuestras capacidades creativas y de organización del espacio y del tiempo también se pueden adaptar para hacer operaciones menos rudas en términos materiales, más suaves, pero con un impacto transformador. Muy brevemente, en Colombia y en Bogotá en general hemos tenido unos avances de distinta naturaleza que tienen que ver con el tema de política, para que no nos quedemos solamente en el tema del oficio nuestro, y yo menciono unos de muchos relevantes. Uno, la figura de los planes de movilidad sostenible y segura. El Plan Nacional de Desarrollo de la Presidencia creó, ya venían desde una ley, los planes de movilidad y les agregó el componente de seguridad. Y es novedoso porque obliga a que todos los municipios lo tengan que hacer y armonizarlo con los planes de ordenamiento. Anteriormente, la figura eran los planes viales, que era una figura de infraestructura donde su objetivo principal era la velocidad. Entonces nos estamos enfrentando a unos nuevos instrumentos de planeamiento y de gestión que la verdad todavía los estamos aprendiendo a hacer. El concepto de calles completas ya en el POT de Bogotá lo empezamos a implementar con el enfoque de visión cero, y nos obliga a superar la visión ingenieril de lo que es diseñar la calle y la vía
y ya vi que los ejemplos que me han mostrado son buenísimos porque son ejemplos de lo que se toca hacer en términos de frontera. No me voy a detener mucho, pero sí es entender que la calle se diseña como un mecanismo de coexistencia de todos los modos y de todas las personas, y que la accesibilidad y el enlace es más importante que la velocidad y que la funcionalidad. Y ahí el diseño urbano tiene muchísimo que ver. Los foros de la bicicleta son unos espacios cívicos buenísimos, el activismo, los grupos sociales que han promovido la bicicleta tienen muchísimo liderazgo. Estamos haciendo foros, ahorita se está haciendo en Barranquilla, mañana empieza la Estrategia Nacional de Movilidad Activa. Entonces el capital social que ha inspirado muchos de esos proyectos proviene de la movilización y en particular de los jóvenes. Sin eso, muchas políticas necesitarían mucho más tiempo para tener un startazo. Y los distritos, que son territorios especiales con prevalencia del espacio público para reactivación urbana. Yo recuerdo con David hemos hablado en la Mariscal, cómo poder hacer distritos donde caminar sea un ejercicio que compense la mirada de la renovación urbana como un problema inmobiliario y donde entendamos que el comercio callejero, que la coexistencia de modos, que los establecimientos son un activo y no solamente pensar que en una ciudad lo que hay es que buscar que quepan y que quepan más metros cuadrados. Entonces, esos elementos nos han dado muchísimo contexto y a partir de eso hemos hecho proyectos. Bogotá tiene mucho orgullo por el proyecto del Colegio en Bici. Yo tuve la oportunidad de recibir el encargo de gerenciarlo y nos enfrentamos, quiero mostrarlo a partir a qué barreras se enfrenta uno frente a un proyecto que pretende en una ciudad de 8 millones de habitantes, una ciudad donde el vehículo particular es el rey y donde nosotros nos vemos con desconfianza. ¿Cómo yo puedo hacer una promesa de invitar a papás, maestros y a niños que salgan, que se vayan a estudiar en bici? Porque es que son muchas barreras. Esta primera es la gestión del miedo. Por eso diseñamos, nuestra ruta se llama Rutas de Confianza. Antes de empezar el proyecto estaban estas cifras. El miedo era casi el 90% seguridad y peligro. Ya a los 3 años de operación, el miedo se ha diversificado. No sé, sea, siempre hay una percepción del riesgo, pero también está el miedo a lo desconocido y el miedo hacia una ciudad cuyo espacio público se comporta hostilmente con los niños o con las personas mayores. Entonces, la gestión del miedo implica no solamente un tema de seguridad urbana, sino un tema de relacionamiento y un tema de dispositivos que le den a las personas la sensación de que la ciudad tiene algo que el Plan de Ordenamiento de Bogotá está trabajando, que es un eje, que es, lo llamamos el urbanismo del cuidado, que es una variable nueva que estamos aprendiendo y es lo que nos está enseñando la pandemia, hacer urbanismo del cuidado personal y del cuidado mutuo. Muchos elementos que no me voy a detener, pero realmente la promesa es conquistar una ciudad donde los niños ya estaban alejados, los niños están encerrados en el salón de clase o con el dispositivo de juego. Esta es una imagen de cómo los ciclocarriles, cómo el comercio informal, cuando ve a los niños, empieza a hacer lo que nadie hacía, que es a darle su lugar. Porque los niños con alegría, con confianza, empiezan a tener una imagen en el paisaje y un uso que estimula unas prácticas de comportamiento, porque todavía, por lo menos nosotros sentimos que los niños son sagrados. Entonces, poco a poco, ver niños en la ciudad solos o en caravana o tranquilos ha sido una novedad de los últimos 7 años. Yo me pregunto en qué ciudad uno mire cómo están los niños, cómo se desarrollan y podrá tener indicaciones de cuál es la calidad de la ciudad en términos urbanísticos, pero también sociales. Y poco a poco empezamos a adaptar la infraestructura, pero la infraestructura no fue la ruta. Si tuviéramos que esperar a tener la infraestructura para que los niños vayan al colegio, ahorita no hubiéramos arrancado. O sea, la infraestructura, en nuestro caso, viene después. Entonces, ¿cómo reemplazamos la ausencia de infraestructura? Ese ha sido el reto a partir de muchas estrategias de gestión. Porque yo soy arquitecto, trabajamos con ingenieros y siempre decimos, lo primero es la infraestructura, pero desafortunadamente no hay manera de hacer la infraestructura que se necesita. Entonces diseñamos con cerca de 12,000 niños 300 kilómetros de rutas que se llaman rutas de confianza, que es el camino de la casa al colegio, y las empezamos a actuar con estrategias muy, muy sencillas, algunas que no tienen ningún elemento físico. Este tipo de análisis, los mapas de la movilidad de Bogotá solamente tienen viajes de trabajar a la casa. Pareciera que otros viajes no existen en las políticas de movilidad. Son viajes de 8 kilómetros. Entonces, cuando ya empezamos a poner en los mapas
viajes cortos como los viajes de los niños, empezamos a mirar que la ciudad tiene muchas barreras de accesibilidad. Las zonas amarillas son niños que su casa queda a menos de 1 kilómetro, las zonas azules entre 1 y 3 kilómetros y más de 3 kilómetros. Y vemos que el problema del equipamiento escolar no se resolvía solamente haciendo más escuelas. Los niños que pierden cupos escolares en Bogotá no era por falta de cupos, era por falta de medios para acceder al colegio. Entonces hay un tema también de justicia espacial muy fuerte que nos obligó a pensar en algo que en las políticas de movilidad no teníamos, que es el viaje con motivo estudio. No conozco al detalle el caso de Quito o de Ambato, de otras ciudades, pero en nuestro caso, todo el sistema de movilidad lo que busca es la productividad y el trabajo preferentemente. Y mientras ese sea el modelo de que los mismos técnicos manejamos, pues evidentemente la caminabilidad también va a ser un poco marginal. Entonces, la Secretaría de Educación diseñó modelos donde empezó a reconocer cómo se comportan los viajes. Y miren que a pesar de todo, el viaje a pie es importante, pero Bogotá tiene 900.000 niños en colegios públicos, o sea que el 10% es un número importante. Entonces, la meta es cambiar ese modelo. El modelo de transporte escolar estaba inspirado en rutas escolares y este es el sistema de infraestructura. La infraestructura roja y azul son las ciclorrutas que existen, pero esas verdecitas no existen físicamente y eso son las 300, en ese entonces eran 240, pero terminamos diseñando 300 kilómetros de rutas que no tienen infraestructura dura, pero que son las rutas para que los niños lleguen a sus colegios. Y a partir de eso se construyó un modelo y el modelo de política cambió totalmente y el modelo dice eso, caminar es la opción preferente. Y el subsidio de transporte, que es donde nos gastamos entre subsidio de transporte cerca de 30 millones de dólares al año, lo bajamos como prioridad. Y entonces es una decisión de política, primero caminar, segundo en bicicleta, tercero en transporte público, y entonces ahí la decisión de política sí empezó a generar otra serie de acciones que son proyectos como el proyecto del Colegio en Bici, que tiene esta cantidad de componentes. Hemos llegado a movilizar cerca de 5.000 niños a un costo menor que ponerlos en un bus. Hemos sacado literalmente de la calle cerca de 140 buses, porque ya muchos de esos niños ya se bajaron del bus y se van en la bicicleta. Hemos hecho ejercicios de mercadeo. Lo que más le gusta a los niños, y hay que trabajar es con las preferencias de las personas, no con las necesidades públicas, es que a ellos les gusta es porque hacen amigos y porque es divertido. También les gusta porque llega más rápido que a pie, también porque hacen ejercicio, pero y hay un tema muy importante, ellos sienten que al ir en el colegio en bicicleta están salvando el planeta. Entonces, el dispositivo ha hecho que la autoestima también suba muchísimo, entonces eso significa un manejo de cuidado. Todo eso depende de una figura emblemática que se llama los guías, son cerca de 240 guías. El guía es como un profesor y ahora hay un nuevo oficio, hay muchos niños y niñas que quieren ser guías cuando sean grandes, ellos ya no quieren tener vehículo y ellos admiran al guía porque el guía es toda una autoridad totalmente apreciada. Si no es la figura de confianza y de autoridad, no funciona. Y el guía hace más que una infraestructura. Un componente de género, 35% de las personas son niñas, las niñas desarman una bicicleta en cuestión de minutos, o sea que se desmontan muchos tabús, que es un tema que en Bogotá se trabaja mucho con el tema de construcción de nuevas ciudadanías y conquistar el territorio, empezar a salir poco a poco con mucha orientación y es hacer que la ciudad empiece de nuevo a ser amable con los niños. Los niños diseñan las rutas, construyen sus reglas, conforman un club. La dinámica ha sido tan grande que los colegios han tenido que cambiar sus estándares de planeamiento porque ya no caben. En Bogotá cada vez más los niños van en bicicleta y entonces no cabe la infraestructura. A los niños que pues se les regala un kit, ese sí es para ellos, que tienen desde un parche, desde un kit para desvare hasta los cascos y todo el material. La bicicleta es una bicicleta pública que el papá firma un contrato y se le entrega mediante un acto de confianza y de ahí en adelante pues él lo devuelve. Se diseñan las rutas conjuntamente con el equipo Perdona, de 2 guía. minutos, pero vamos a dejar el video para luego del tiempo, ¿ya? Perfecto. Sí, no, ya estoy terminando. Y se diseñan las rutas con un modelo de operación como si fuera un sistema de transporte como cualquiera. Este es el medio de transporte. La bicicleta es diseñada para que no desarrolle velocidad, no le dé escoliosis. Digamos, es una bicicleta específica
y además las partes no están en el mercado para desestimar el robo. Y de ahí en adelante es todo el ejercicio de operación. Al principio era dispendioso, los papás no querían, los rectores se rebelaban, ahora nos ponen derechos de petición porque tenemos 140 colegios y hay muchos más que quieren, pero no está dando la ciudad abasto para este sistema. A partir de estas elecciones, los niños subieron mucho la confianza, la autoconfianza, porque se hace algo parecido que llamamos cicloexpediciones, que son básicamente ejercicios para conquistar el territorio. A partir de esa lección, todavía no la hemos evaluado totalmente, pero el balance es que cerca de 2 millones de viajes, es el medio más seguro, no ha habido un incidente de muertes, mientras que los ciclistas están muy expuestos en otros medios de transporte. En términos ambientales, pues tenemos una expectativa muy grande en términos Por favor, ponle pantalla completa. de salud pública y creemos que un buen modelo de gestión pública puede mover mucha acción Gracias. colectiva, y tanto así que ahora hay un proyecto que se llama Cien Pies, que es para niños más pequeños que tienen el mismo esquema pero que se van caminando al colegio, y algo que se llama Pedibus. Entonces, si a ustedes les parece, si no lo dejamos, yo dejo acá, hay un video de cómo funciona donde se ven a los niños. Si ustedes quieren es de 3 minutos, pues ahí lo que decide el moderador. Sí, lo pasamos enseguida, Leo, está bien. Bueno, Vamos. era eso y muchísimas gracias. A ti. ¿Quién lo pasa? Eso creo que lo tiene alguien allá. Bueno, mientras el video lo ponen acá o... Sí, tengo entendido que sí. Perfecto, mientras viene el video, le agradecemos a Leo y vamos a Leonel y a Pamela, que tienen unos 2 casos de aplicación interesantes. Los otros han sido ejercicios un poco más teóricos, pero tenemos bastante material como para abrir un diálogo interesante de cierre. A ver, vamos con el video, nos ayudan en coordinación. O Leo, ¿tú puedes ponerle? Yo dejé ya de compartir para que puedan poner el video. ¿Sí? Perfecto. ¿No tiene sonido? ¿Qué pasó con el audio? Sí, porque la música, el sonido es bonito. También. A ver. Bueno, interesante que tenemos material para un diálogo. Adelante. Tenemos alguna fallita en el audio. Valientes, bondades, ambiente, lugares. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Hola, mi nombre es María Fernanda Gutiérrez, tengo 9 años y voy al colegio. Me encanta ir al colegio. Antes tenía un problema porque mi clase iba y íbamos pasando en la calle. Íbamos mi primo y yo solitos. Y a alguien lo atropellaron por detrás, una moto. Desde ese instante nos empezó a dar miedo pasar esa calle. Entonces yo vi unos volantes que estaban repartiendo los profes y los llenamos, mi mamá y yo, y después tuve que hacer talleres, después aprender a hacer las señales de tránsito, las partes de la bicicleta y las herramientas, y a despinchar. ¿Tiene nombre un cubierto? ¿Cuál cubierto? El tenedor. ¿Y va a frenar? ¿Cómo se llama? Es como la mujer del zapato. ¿Cómo se llama la mujer del zapato? Muy bien. Y si no sabe uno montar bicicleta, pues a uno le enseñan. Hasta que no aprenda, no le dan la bicicleta. ¿Usted sí sabe manejar? Hoy es el primer día que va a estar en bici bachata. Empezamos a decorar las bicicletas, les ponemos monitos, bueno, bombas, florecitas, todo eso.
diferentes nombres en mi bicicleta, digamos Marta, Elisa, y ahora le cambié de nombre, le puse Giselle. Hoy tuvimos bicicleta. Por mi primera vez yo no sabía qué era eso. Esto es lo bueno que pasó en mi colegio. Chao, me voy a clase. Perfecto, estamos cerrando el video. Bien, amigos y a nuestros panelistas, hay algunas preguntas que vamos a tratar de resumirlas y tamizarlas. Hay algunas inclusive que están fuera del contexto. Comenzaríamos con alguna pregunta para Pamela. Nuestro proyecto APA ha generado algunas inquietudes, así que de entrada vamos con esa pregunta, Pamela. Nos preguntan cuál ha sido la respuesta de los vecinos ante esta intervención del proyecto. Gracias, David. Bueno, el proyecto está todavía sin intervenciones definitivas. Todo lo que se ha hecho ha sido con urbanismo táctico y tomas de espacio público. El viernes pasado lo que se hizo fue un ejercicio a través del ciclopaseo barrial que se quiere también proponer, mientras se logran algunas de las intervenciones físicas en el espacio. Pero lo que queremos un poco es empezar a visibilizar cómo podría empezar a verse este cambio del uso hacia un uso más eficiente del espacio público vial, en el cual el automóvil seguirá circulando con excepción de la calle Ignacio San María y tendrá un carril unidireccional. Entonces, en general, los vecinos están en conocimiento de algunos de los temas. Por el tema de pandemia no hemos podido tener un taller propiamente dicho y sí se ha hecho un poco más complicado el contacto más colectivo, pero el contacto directo con la mayoría de los actores, tanto pequeños, medianos como grandes, está avanzando. Sí, justamente en ese mismo sentido, como es un proyecto que está aún en diseño, pues, hay otra pregunta que va ligada a esto y es la preocupación porque ¿en qué va a pasar con la movilidad vehicular y el parqueo, que es muy denso en este sector? En realidad, justamente porque todavía estamos en un proceso de cambio, de transición, ese espacio no se ha afectado de manera como tal vez incluso quisiéramos. Pero como el proyecto transforma también la calle Iñaquito, que en este momento no tiene zona azul como tal, lo que de alguna manera empezamos a reemplazar por árboles y espacios de estos Algo pasó con tu parquitos. señal, Pame, se nos cortó. ¿Aló? Perdón. ¿O es la ¿Aló? mía? Ahí estamos. Ahí sí, ¿vale? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha antes también. Perfecto. David. Entonces, lo que sucede en realidad es que esta transformación que decíamos de esta zona de parqueaderos, lo que va a generar es que cada 3, 4 parqueaderos, dependiendo de la zona donde estemos, se va a utilizar para estos parquitos, para estos espacios que empiecen a activar más del espacio público y también generar la permeabilidad con árboles. Pero como decía, se aumenta hacia el lado del Iñaquito el parqueadero y en realidad de 260 parqueos que tenemos en la actualidad llegamos a tener 290 parqueaderos una vez implementado el proyecto. Entonces en ese sentido no habría una disminución, sino al contrario un aumento de parqueos en zona azul y a la vez tenemos esta dinamización del espacio para todos, incluidas las personas que cuidan esos autos de la zona azul. Sí, creo que a David se le... ¿Pablo? Sí, ¿qué le pasó a No David? sé, parece que David sí perdió la señal, entonces no sé si tal vez
o alguien de comunicaciones puede ayudar con las Ahí está David. preguntas. Ahí volvió David. Sí, encantado reemplazar. Ahí Sigue, está. me cortó un poco la señal, pero ya me cambié. Un minuto. Que David está con las preguntas Vamos. listas para leerlas. Pablo, si me ayudas, por favor, tengo un lío. ¿Estás ¿no puedes leer las preguntas? A ver, déjame ver. Aquí Tanto, Pablo, Perdón, mientras se me cayó el internet. Sí, tranquilo. A Mientras ver, tanto, esta pregunta es para Leonel. Voy a pasar a las preguntas. Para Leonel tengo una pregunta. Buenas tardes. En Bogotá la educación es sectorizada. En Quito no funciona sectorizado la educación. ¿Cree usted que se puede lograr impulsar el proyecto Vamos en Bici al Cole sin esa estructura sectorial? Bueno, aquí te explico, Leonel, un poco la pregunta. Acá en Quito, particularmente en la ciudad de Quito y en la mayoría de ciudades del país, desafortunadamente la educación, los colegios no están vinculados al punto de residencia de los ciudadanos, de los habitantes, ¿no? Acá para irte a un colegio normalmente tienes que desplazarte sobre los 2 o 3 kilómetros de distancia en el mejor de los casos, si no es más. La pregunta va dirigido a eso, porque obviamente se utiliza mucho en los colegios públicos del autobús, el colectivo, el bus público, ¿no es cierto?, el transporte público, o en los colegios privados, los dos modos, el público y también el privado. Entonces, esa pregunta va dirigida a resolver esta situación que hemos visto nosotros muy compleja acá en Quito particularmente. ¿Qué opinas tú al respecto y cómo se podría solucionar o cuál es el caso de Bogotá en esos aspectos? Gracias. Pablo, muchas gracias por la explicación porque no entendía, pero realmente Bogotá tampoco está sectorizada. Bogotá existe un gran desequilibrio territorial. Todavía hay la oferta de equipamientos está en un lugar y la demanda está en otro, precisamente, y por eso los problemas de deserción escolar y la carga que tiene esa situación sobre el sistema de transporte de la ciudad. Entonces, lo que estamos haciendo es una política gradual, ¿sí? A medida que construimos nuevos colegios más cerca de la demanda, logramos ganar lo que llamamos el urbanismo de proximidad, pero todavía nos quedan decenas de miles de niños que están a más de 5 kilómetros o 6 y entonces toca llevarlos en rutas de colegio, pero se está incrementando y la política es que cada vez más se vayan a pie. Entonces, realmente la situación es parecida y desde ese punto de vista, creo que altamente recomendable el proyecto por múltiples impactos. Claro, de alguna manera estos proyectos también de movilidad van a apoyar para que las políticas públicas vayan hacia una educación más cercana a la vivienda, ¿no? Es como un camino de ida y vuelta, ¿no? Importante. Gracias, David. ¿Tú retomas? ¿Sí? Sí, gracias. Tuve un problema, algo pasó creo que ya volvió, pero perdimos tiempo. De todas maneras, les agradezco. A ver, yo creo que en este punto es interesante, no sé si los demás panelistas, los otros dos panelistas, podrían interactuar con Leonel y con Pamela, que son los casos concretos. Les agradecería a ver si podemos enriquecer este diálogo de cierre. Diego, Carlos. ¿Estás sin micrófono, Diego? Sí, ya le conecté. Sí, bueno, de lo que más bien se ha complementado muy bien todas las presentaciones. O sea, bueno, la pregunta era concreta por lo de los proyectos que están haciendo de la APA con alrededor del colegio. Pero de alguna manera, y también este tema de la bici al cole y la proximidad, o sea, ese creo que es el cambio fundamental que se debe dar, ¿no? O sea, creo que cada una de las presentaciones ha ido fortaleciendo esa idea de que hay que cambiar este modelo por una ciudad de cercanías, de proximidad, de donde ahí tenga todo a la mano y donde de alguna manera se vaya comenzando la normativa y con la participación de la ciudadanía a ir haciendo ese nuevo modelo, ¿no? Y ahorita básicamente con esta crisis que hemos tenido de encerrarnos y estar confinados,
Creo que los que tenemos las cosas cerca y podemos salir al barrio y hacer cosas, hemos tenido una gran ventaja sobre los que están mucho más aislados ya dentro de una urbe, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que eso como para complementar lo que se ha dicho. Y bueno, o sea, hay sectores inclusive que posiblemente si tuvieran todo esto, inclusive cierta producción de alimentos, o por lo menos llegarían de una forma controlada, pudieran confinarse, pero ya no en su casa, sino en el barrio, en un sector donde tengo toda la mano. Entonces, es un ejemplo de que ese es el modelo que debe seguirse, ¿no? Insistir en eso. Y hay todo para hacerlo, o sea, son cuestión de cambios, y justamente lo que está haciendo en París la alcaldesa, que ahora se promueve como la ciudad de 15 minutos, y un montón de cosas que están tomando también en los europeos, en otras ciudades, respecto a qué pasa después. Ahorita les ha dado más fuerza para hacer eso. Yo creo que nosotros deberíamos ir en ese camino. Eso. Gracias, Diego. Creo que el tema de la coyuntura de la crisis de salud es importante. Carlos, ¿cómo está el asunto en Ambato, que es otra ciudad? Leo es una ciudad más pequeña, no es una ciudad grande como la nuestra. Adelante. Sí, gracias, David. En este caso, yo creo que en Ambato puede ser las intervenciones mucho más progresivas, ¿no? Porque efectivamente está teniendo esa oportunidad de poder establecer cierta planificación. Ahorita mismo está en intervención el plan de movilidad, está también la actualización del PUCS. Se están realizando algunos proyectos piloto y varias investigaciones. Entonces, creo que eso fortalecerá de alguna manera el escenario para la movilidad de lo que es en Ambato. Sin embargo, también se debe participar, en este caso, creo que de la población. Aquí estamos hablando de dos proyectos específicamente, ¿no? Uno más el ámbito barrial y el otro un poco más colectivo, educacional. Entonces, creo que eso es vital, ¿no? Poder entender al usuario y poder facilitarle esas herramientas para que vean la mejora. Y esta coyuntura actual de lo que es justamente la emergencia sanitaria ha dado cabida a los mismos habitantes, pues, a cambiar ese chip, ¿no? De poder decir, efectivamente lo podemos hacer. O sea, la restricción y todos estos ámbitos que se han venido a ocasionar por la cuarentena, pues, creo que ha dado la visión de que efectivamente se puede lograr, se puede conseguir varios de esos modelos que se están fomentando y asimismo impulsar la movilidad sostenible. Muchas gracias, Carlos. Bien, el foro ha sido muy interesante, a pesar de que todos hemos sido arquitectos. Hay un tema profesional por acá, pero lo interesante de este foro, creo que la presentación de Leonel nos ha puesto sobre algo que pocas veces consideramos, y es el aprendizaje de casos concretos en la región. Ese aprendizaje que tanto se habla demagógicamente sur-sur, creo que es un punto importante a resaltar acá. Tenemos experiencias interesantes en la región, de la cual compartidas podemos aprender mucho, y vale la pena que para futuras sesiones se considere eso. Yo quisiera con esto cerrar, porque estamos sobre el tiempo, y le pediría, antes de dar por terminado el foro, a Pablo, que me parece que quiere hacer una acotación final. Solamente yo me despido agradeciendo a ustedes su participación y su entusiasmo, las presentaciones de altísima calidad, y al colega Leonel, una vez más, gracias por ayudarnos en nuestra ciudad. Siempre serás bienvenido. Adelante, Pablo. Gracias, David. Me leíste la mente. Efectivamente, me estaba picando la lengua por decir algunos temas finales sobre un foro tan importante que evidentemente nos compromete a todos. El Colegio de Arquitectos, como bien lo dijo Pamela, está completamente comprometido ya hace varios años sobre el tema de fomentar la caminabilidad, el uso de la bicicleta, en fin, de trabajar en los modos de movilidad pasiva, y creo que quienes están aquí presentes han ratificado ese compromiso y esas políticas y lógicas de movilidad en la ciudad. Pamela también se refirió hace un momento a algo que me pareció muy importante resaltar y remarcar, ¿no es cierto?, que es la movilidad. Quito, el país, el mundo entero, está pasando por una gran crisis sanitaria en este momento. Pero ya antes de la crisis sanitaria estábamos en una crisis ambiental muy fuerte, y desafortunadamente ahora en Quito están manejando, se están pronunciando
algunos ciudadanos en favor de eliminar el par e impar del vehículo. Creo que esto hay que reflexionar. Si es que este foro nos puede quedar en algo en la conciencia, es que estos sistemas que forzosamente por la emergencia sanitaria logramos eliminar una gran cantidad de vehículos de la ciudad de Quito, debemos apoyar a que no se revierta. Esta es una opinión mía, muy personal, pero creo que es importante que se la tome en cuenta. Tenemos que ir a una movilidad sostenible y eliminar una gran cantidad de vehículos va a hacer que esta movilidad se dé, así como lo mencionó Lionel también con el tema de la bicicleta al cole, ¿no es cierto? O al cole en bici. Es fundamental estos temas, yo les agradezco mucho por su participación, a cada uno de ustedes. Colombia presente aquí, el aporte internacional siempre es básico para este tipo de foros del Colegio de Arquitectos, llevamos en el número 79, te agradezco Lionel por tu participación, asimismo Diego también por la participación tuya, siempre desde la academia es fundamental escucharte con todos los trabajos que se han realizado ahí en la academia, y Carlos obviamente también la participación de Ambato es fundamental para entender lo que sucede en otras ciudades del país. Pablo, muchas gracias, y David también por este espacio, y a todos que nos están escuchando y quienes han apoyado desde la parte operativa de este foro. Próximamente les anunciaremos el siguiente foro que está en unos pocos días, que también tiene que ver con el sistema de movilidad de la ciudad de Quito. Muchas gracias y un abrazo para todos. Buenas noches a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas Como siempre, noches. un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.